dice. Aquí estamos en San Antonio. Nos acabamos de topar con una señora que nos dijo tacaños porque no traemos una moneda para darle. O sea, nos dijo que nosotros, unos tacaños, que compartiéramos, que nosotros no nos íbamos a llevar nada a la tumba, ni el ataúd nos lo íbamos a llevar. Entonces que teníamos que compartir. Nosotros queremos compartir. Ay, no. Nosotros queremos compartir, pero no tenemos dinero. O sea, ¿qué compartimos? Para amor, porque a mi tía Piedad, a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, A mi mamá. que sin ellos nada de esto sería posible. Ay, Dios mío. Ay, gracias. Bueno, estamos en el barrio San Antonio, una de las zonas turísticas más bonitas de Cali, se supone. Es la primera vez que yo vengo, a pesar de que soy de aquí. Es una de las zonas más bonitas, casas muy coloridas, muy adornadas. Son de las casas más antiguas de la ciudad. Creo que fueron las primeras en construirse, algo así, creo que fue la última vez que leí. Y sí, su gente es muy agradable. No nos hemos topado con nadie, pero El clima. el clima. El clima de San Ahora los dejo con mi amiga la del clima. Ella todo el tiempo les quiere hablar del clima. Ella todo el tiempo quiere hablar del clima. Es una de las zonas turísticas más hermosas de la ciudad. Porque tiene una hermosa vista, Sí. ya que son subidas, obviamente bajadas. Ay, no. Tiene la vista más hermosa de la ciudad. Es uno, en serio, es uno de los barrios más culturales y por así decirlo folclóricos. Bueno, folclóricos no tanto, pero más antiguos y más bonitos por sus colores. Es un lugar muy cotizado, por así decirlo. La gente viene mucho ya sea a beber, a comer algo o cosas así. Miren, les muestro que estoy grabando yo. ¿Quieres que entremos? Ay, Yo no. quiero foto. Pero si van a comprar algo, oigan, no me traen si no me compran. Pero eso es como. Mira esta. ¿Cómo que usted quiere foto y yo tengo que grabar? Bueno, yo no sé. Todas son artesanías culturales. Ay, mira qué bonito está todo. ¿Cuánto valen estas manillas? Ay, que ya me antojé. ¿Sí ven por qué a mí no me gusta entrar a las tiendas? Miren, todo esto es hecho a mano. Vamos a decirlo así. Ay, ese collar. A ver, ayúdenme a escoger uno que está hermoso. Bella, ¿qué te hizo? Bueno, Estoy aquí que estoy filmando, mira tan bonito que ya me antojé. Ve, te amo, dígale que nos regale uno. Él no me ama, pero yo quiero uno. Ay, Dios, esa muchacha está loca. Como un anillito. Mira, ve. Pero es que Tampoco esto es algo. eso, ya les dije que esto es algo totalmente artesanal, es hecho a mano. Esta, mira esta. Yo quiero esta. No, esta. Ay, no he mostrado los gaticos. Bueno, nosotros que no vamos a hallar de recuerdo aquí, usted. Ay, acá también es un restaurante. ¿Eso es un restaurante? Sí, pero funciona a partir del miércoles. Está Ay, pero cerrado. mira. cultural y muy antigua. Estos son unos muñecos que pueden ser representativos hacia una de las historias más famosas, que eso es Don Quijote de la Mancha, que narra totalmente sus aventuras. Y Sancho Panza, su fiel seguidor. Ay, Bueno,
diciendo yo de San Antonio, miren esta. Se nota la antigüedad por eso. O sea, miren el tipo de estructuras de las casas. Casas son muy bonitas. Son muy bonitas, muy... Siempre sí es mejor venir de noche porque la iluminación sería mucho mejor, el color sería más vibrante con las luces y todo eso, pero pues ahora también se puede apreciar la belleza. Sí. Ahora estamos subiendo, obvio. La mayoría de estas casas en realidad fueron construidas hace muchísimos años, muchas ni siquiera han sido remodeladas, de cual que se construyeron. Son estructuras muy Por lo sólidas. mismo, porque son parte de la historia del antiguo Cali. De Cali, exactamente. Que ahora vamos subiendo al fondo. No sé si alcance a apreciar. Está el parque. Ay, no, ¿hasta cuándo? ¿Ya? Bueno, y aquí, como lo pueden ver, hemos llegado al parque de San Antonio. Yo les dije que ya estábamos cerca. Adiós. Ok. Y este parque de San Antonio, que díganme si no es precioso. Pueden ver, esta es una artesanía Maceta. cultural llamada maceta. Dice símbolo de la tradición de celebrar el vínculo parental entre ahijado y padrino. Sí. Patrimonio cultural y material de la nación. Eso es algo que es representativo, que se celebra el 29 de junio, que es para los ahijados, que es como una maqueta de dulce, como de algodón. Y ya. Podemos verlo todo. Diego Pombo fue el escultor mojado, es decir, como ha sido un día de lluvia, no hay muchas personas las cuales se pueda ver. Eso es un restaurante, un bar en el cual se puede la gente Cali, con permiso, disculpen. No, tranquila, Dios me la bendiga, tranquila. Gracias. En el cual se puede venir a tomar algo teniendo una vista totalmente increíble de la ciudad que ahora queremos conocer. Ay, A mí me encanta la actitud de Karen. Dios mío, o sea, Karen es perfecta para la influencia. crear video. Ella es influencer. Miren, díganme si no están viendo algo increíble. Y al fondo, Petro presidente. Esto no lo vayan a cortar. Totalmente de acuerdo con Petro y sus estrategias de gobierno. ¡Ay, Petro! ¡Ay, Petro! Miren, es una zona muy bonita. Empezando por ahí. El caminante. Vamos a la iglesia. Zona maravillosa. Vamos subiendo ahora mismo a la iglesia de San Antonio, que tiene la vista, una de las vistas más increíbles de la ciudad. Créanme que toda esta caminata va a valer la pena. ¿Para qué me está grabando más? Yo estoy grabando la subida. Miren, Vean, usted a mí con mi marido. pues suba. No, pero mi celular, eso no, en YouTube no me interesa. Dale. Bueno, ahí va subiendo La mujer. la mujer del dueño de esta cámara, que no soy yo, aunque ustedes crean porque han escuchado mi voz todo el día. Zona maravillosa, Parque del Amor. Increíble para venir a conocer en pareja, totalmente solo. Tenemos una modelo maravillosa. Claro. Esta subida ya me cansó, muchacho. Pero no se crean que es porque yo no tengo buen estado físico. Esto es maravilloso. Y miren, acá arriba está toda la gente. Buenas tardes. Miren su gente maravillosa de Cali.
¿Será? ¿Será? No somos youtubers. Yo no soy youtuber. Y bueno, mi gente, así es como... Ya me estoy emocionando con esta cámara. Y esta es la gran subida que nos hemos pegado para llegar a la hermosa a la hermosa iglesia de San Antonio. Sitio turístico, lugar ideal para fotos. Miren esto. Tenemos una quinceañera el día de hoy. Y pues no crean que es la única iglesia de Cali, ¿no? Ni que la gente sube hasta acá solo para escuchar misa. Pero sus vistas son increíbles. Ay, no, ya me cansé. Sí, ya me cansé. Y vean, a que la subí. Amigo que nos va a contar la historia. Bueno, muñequita, les recuerdo que nos encontramos aquí en la segunda capilla más antigua que existe en nuestra ciudad de Santiago de Cali, ¿no? La primera es la de la Merced, ¿la conocen? No. No. Bueno, para quien no la conoce, desde acá la podemos apreciar. Allá donde se ven venir los carros de frente, allá abajo, Ya. los carritos allá. A mano izquierda se ve un rostro pintado en la pared, Sí. ¿no? Y un poquito más atrás se alcanza a ver la puntica de la iglesia, tapada un poco por una palma de coco, ¿no? Sí. Eso, ahí en la Merced, en la carrera cuarta, entre calle sexta y séptima, se fundó nuestra ciudad, con una misa que se celebró el 25 de julio del año de 1536, ¿no? Como dice la canción, ¿no? El día en que el cacique Petecuy, que era quien gobernaba este valle, fue vencido por los colonizadores españoles. Se le llamó Santiago porque fue fundada el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, y Cali por los indígenas calimas que poblaban en el centro y los lilíes del sur, o probablemente por la hija del cacique Petecuy, que también se llamaba Cali, que dicen que era una mujer muy hermosa, a la cual tuvieron que enamorar para poder vencer este caballero. Esta capilla, la segunda, la iglesia de la Merced se construyó 5 años más tarde, en el año de 1541, ¿no? Ya que la ciudad se fundó con una misa celebrada al aire libre. Esta capilla, como les decía, es la segunda más antigua, construida en el siglo XVIII. La iniciaron el 24 de diciembre del año de 1746 y fue culminada en el año de 1752. Elaborada de una mezcla llamada adobe, que se compone de barro, bosta de res, sangre de res, cal, cáscara de huevo, paja, y se dice que contiene hasta sangre de esclavos. ¿Por qué hablamos de la sangre del esclavo? Porque el esclavo andaba a pie limpio y aplicaba la cal a trapo húmedo. La cal les pelaba la planta del pie, la palma de la mano. Algunos de ellos, mezclando la cal, respiraban el polvillo y sufrían paro respiratorio. Si alguno fallecía, le sacaban la sangre frente a los demás esclavos para que tuviesen miedo y trabajaran más duro, y la mezclaban con el barro. Esta técnica se conoce con el nombre del Calicanto, como un barrio que queda en el suroriente de la ciudad, no sé si lo has escuchado nombrar. Y el estilo arquitectónico de la iglesia se compone de 3 estilos originarios de distintos lugares del planeta. La parte interna, un estilo barroco de origen italiano, por ser una capilla muy lujosa, con un altar con pintura de oro, una técnica que se llama pan de oro, que es una capa muy superficial, la cual es imposible de extraer de allí, ¿no? Mudéjar, por lo que es el ladrillo, un estilo árabe, la torre del campanario, el arco de la puerta y el ojo de buey o roto del parlante, ¿no? Y colonial, que es un estilo español, por la forma del techo adosado, las vigas de madera a la vista, la teja de barro y las paredes blancas, ¿no? El esclavo, al ser un hombre de carga, tenía la pierna gruesa. Ellos moldeaban el barro sobre sus piernas para elaborar las tejas. Es por esto que la forma de la teja, en la parte baja de la rodilla la curva es angosta y en la parte alta del muslo más ancho el arco, ¿no? Luego las cocían al fuego para que quedasen resistentes al agua y aprovechaban su forma para encajar una en la otra y de esta manera formar la canal para que el agua descendiese. Es por este motivo que se llama teja muslona, ¿no? Por ser elaborada sobre el muslo de la pierna. Al interior de este lugar también existe un monasterio de monjas, ¿no? Que se llama el monasterio de Santa Clara. Las monjitas que viven ahí son las clarisas. Hacen 5 votos, que son el voto de silencio, pobreza, obediencia, clausura y castidad. Toda la vida se la pasan tras estas paredes, ¿no? No salen absolutamente a nada. Incluso si llegan a fallecer, continúan ahí, ya que son enterradas ahí en donde está la palma de coco, que es el cementerio privado de la iglesia que se llama Jardín La Esperanza. Oiga, Solamente eso. 2 de ellas tienen contacto con las personas, encargadas de que abrir la puerta de la capilla a la hora de la misa, atender el despacho parroquial al fondo a la izquierda y traer el alimento para las otras 16 totalmente enclaustradas. Y hay 4 vacantes. No, gracias. Mira, San Antonio se dice que es el santo del amor y de las cosas perdidas, ¿no? Sí. Que la gente viene para pedirle novio, novia o algo perdido, ya que sus milagros son: lo perdido será encontrado, lo propuesto será aceptado y lo olvidado será recordado. ¿Cómo lo hacían? Mira, cogían la imagen del santo y la paraban de cabeza, ¿no? Yo creo que probé que San Antonio quedó calvito, ¿sí?
le quitaban el bebé de los brazos, ya que tiene un niño cargado, escondiendo el bebé y envolviéndolo en una manta roja. Le vendaban los ojos al santo y le decían: San Antonio, dame un novio o una novia. San Benito, que sea bonito, bien bonita. San Vicente, que sea decente y que no tome aguardiente. San Andrés, dámelo, dámela pues. Santa Anita, que para que tenga platica. San Gabriel, Carriel, en donde guardar platica. San Juan, para que no tenga dudas. San Mateo, no sea feo. San Alejo, que para que viva bien lejos y que además no sea pendejo. Y las chicas más exigentes dijeron que Santa Rita para que tenga casita, San Fiel para que sea bien fiel, San Cayetano que para que no sea tacaño. Y en estos días una señorita